La segunda etapa de la Guerra Fría es la que llamamos la búsqueda de la coexistencia, entre 1953 y 1975. A lo largo de este periodo hubo dos intentos de alcanzar un entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1953, la muerte de Stalin permitió un cierto deshielo en la Guerra Fría. Ambas potencias trataron de alcanzar lo que se llamó coexistencia pacífica. Pero varios acontecimientos hicieron aumentar de nuevo la tensión a partir de 1956. En ese año, una revolución en Hungría fue aplastada por el ejército soviético. En 1961, la República Democrática Alemana levantó el muro de Berlín para cortar toda comunicación entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. Más peligrosa aún fue la crisis de los misiles de 1962, provocada por la instalación de misiles soviéticos en Cuba, donde en 1959 Fidel Castro había establecido un régimen comunista. En octubre de 1962 se produce uno de los momentos en los que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue la crisis de los misiles de Cuba. ¿Pero sabes cómo se desarrolló? En primer lugar, recordemos los escenarios: Estados Unidos, la URSS y Cuba. Estados Unidos y la URSS representaban los dos bloques ideológicos opuestos del momento. Estados Unidos, capitalista, frente a la URSS, con un régimen comunista. La tensión entre ambos derivó, como sabemos, en la denominada Guerra Fría, un conflicto no armado entre ambos bloques. En este contexto, en 1959, triunfa la revolución de Fidel Castro en Cuba, por la que Estados Unidos pierde privilegios en la isla. Un bloqueo económico, la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos o el desembarco de emigrados anticastristas en Bahía Cochinos fueron algunas de las medidas de Estados Unidos contra el nuevo régimen. Pero Cuba se acercaba cada vez más al bloque soviético. Aviones espías norteamericanos observaron que se estaban construyendo rampas de misiles y que había presencia soviética en la zona. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decide intervenir y bloquea la isla con barcos y con aviones. Frente a esto y a la posibilidad del enfrentamiento militar e incluso a la hecatombe nuclear, el líder de la URSS, Khrushchev, plantea a Kennedy lo siguiente: quitará los misiles si Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba y a retirar los misiles que tiene en Turquía. La propuesta fue aceptada y con ella pasa la crisis. Además, se mejoran las comunicaciones en los bloques y se llega a crear una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, el llamado teléfono rojo. El último gran foco de tensión fue la Guerra de Vietnam, entre 1955 y 1975. Lo que había comenzado 10 años antes como una guerra de descolonización contra Francia, se convirtió en una guerra civil entre el gobierno comunista de Vietnam del Norte, apoyado por la China y la Unión Soviética, y el gobierno capitalista de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Finalmente venció Vietnam del Norte y Estados Unidos tuvo que aceptar su derrota. Entre 1963 y 1975, Estados Unidos y la Unión Soviética volvieron a intentar calmar la tensión. Se llamó a esa época la distensión. En 1968, ambos países comenzaron a firmar tratados para limitar el armamento nuclear. En realidad, a ambos les costaba cada vez más controlar a sus aliados. En 1968, estallaron revueltas anticapitalistas en países de la órbita estadounidense, en mayo de 1968, y revueltas antisoviéticas en el bando comunista, la Primavera de Praga. Mientras, China se alejaba de la Unión Soviética y tomaba fuerza el movimiento de países no alineados entre países descolonizados. Durante esta segunda fase de la Guerra Fría se produjeron otros sucesos de gran importancia. Fue durante este periodo cuando se produjo la descolonización de buena parte de África, a menudo en medio de grandes conflictos. Las economías capitalistas alcanzaron en este periodo una época de gran prosperidad, en la que en Europa se alcanzó el modelo clásico de estado de bienestar. Finalmente, esta época se caracteriza por el desarrollo de la carrera espacial entre la Unión Soviética
que en 1957 colocó el primer satélite artificial en el espacio, y Estados Unidos, que colocó en 1969 al primer hombre que pisó la Luna.